Perfecto, muchas gracias, Grace. A todos nuevamente les doy el saludo de bienvenida. Bienvenidos a nuestra primera revisión del eje investigación. Bueno, para contarles un poquito, muchachos, esta revisión es el abrebocas para todas las actividades que tenemos planeadas desde el eje investigación para este grupo de interés. Es una revisión muy chiquita, muy consensuada. La bibliografía que utilizamos principalmente es de la OMS y del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, y una guía que al final les traje, que es un documento que se llama HERTS, que al final lo van a ver. Entonces, para empezar, vamos a hablar un poquito de una mirada internacional de la condición cardiovascular en el mundo. Entonces, les traje la definición textual de la OMS acerca de las enfermedades cardiovasculares, y ellos los definen como el conjunto de todas aquellas enfermedades que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos. Entre ellas engloban la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria, las enfermedades cerebrovasculares, la enfermedad vascular periférica, la insuficiencia cardíaca, las cardiopatías reumáticas, las cardiopatías congénitas y las miocardiopatías. Hablando un poquito de cifras, la OMS menciona que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de función en todo el mundo. La primera, ni más ni menos, sino que la primera. Cada año mueren más personas por esas enfermedades que por otras causas, y para el 2015 murieron cerca de 18 millones de personas, de las cuales el 31% eran respectivamente enfermedades cardiovasculares. También se sabe que más del 82% de las defunciones proceden de países de ingresos bajos y medios. Y Colombia, según el Banco Mundial, para el 2018 era un país de ingresos de medios a altos. Según la OMS, se espera que para el 2030 cerca de 23.6 millones de personas fallezcan por las enfermedades cardiovasculares. Para aterrizarlo un poquito, les traje este diagrama que me parece muy chévere de la American Heart Association, que en todo el centro, y se pueden dar cuenta, como ya lo hemos hablado un poquito, las enfermedades cardíacas son la causa número uno de muerte en los Estados Unidos y en el mundo. Entonces, arriba tenemos ciertos riesgos y abajo unos hechos que están consensuados. Entonces, el primero de los riesgos que menciona acá es que el 60% de los adultos no conocen ni sus niveles de presión arterial ni sus cifras de colesterol. Y dentro de este 60%, el 44% de vez en cuando hace un monitoreo adecuado de su presión arterial fuera de los hospitales. El 66% de los adultos, o al menos el 66% de los adultos, algún profesional de la salud le ha insistido y le ha dicho que debe mejorar su salud. Pero a pesar de esto, el 83% de las personas cree que cualquier infarto o miocardio o ataque cerebrovascular se puede evitar, pero no está dispuesto o motivado a hacer algo al respecto. Miren esta cifra tan alarmante: el 99% de los estadounidenses necesitan mejorar su salud cardiovascular. Dentro de este 99%, el 72% cree que ellos no están en riesgo de llegar a sufrir algún infarto o algún ACV, y no está dispuesto a hacer nada para mejorar su salud. Entonces tenemos algunos hechos que ponen en alarma estas enfermedades cardiovasculares. Entonces, miren, cada 25 segundos al menos un estadounidense va a tener un evento coronario, llámese infarto con elevación del ST o infarto sin elevación del ST. Cerca de cada 35 segundos muere alguna persona por un infarto agudo de miocardio o por un ACV. Miren esta otra cifra: cada año se estima que más o menos 800.000 personas estadounidenses lleguen a tener su primer infarto agudo de miocardio, y al menos cerca de 500.000 lleguen a tener el segundo. Se sabe y se ha demostrado con la evidencia médica que disminuyendo nuestras cifras de presión arterial y controlándolas de manera adecuada, podemos llegar a disminuir este riesgo, ya sea o de infarto o de ACV, cerca de un 50%. Así que es nuestra labor más importante tratar de explicarle de una manera muy clara y muy concisa a nuestros pacientes el riesgo en el que están, y que sean, por supuesto, mucho más conscientes de sus enfermedades. Ahora, hablando un poquito desde un punto de vista de la salud pública en Colombia, la salud pública en Colombia se rige por distintas leyes, pero les quise traer una de ellas, que es la que más me interesa para esta charla, y es la Ley 1122 del 2007, perdón, que habla que la salud pública en Colombia está constituida por un conjunto de políticas que busca tres cosas principales. La primera de ellas es garantizar el derecho a la salud de una forma integrada e integral. La segunda, realizar acciones individuales y colectivas dirigidas. Y la última, generar resultados en indicadores de las condiciones de vida. Y les resalto esta parte de indicadores porque algo que siempre me ha gustado y que aprendí durante la carrera, y más en esta parte de salud pública, es que todo lo que hagamos en salud, si no se mide, si no se evalúa y si no se verifica, no sirve de nada y es tiempo perdido. Entonces, todas estas tres acciones y todas las leyes que se encargan de regir la salud pública en Colombia siempre van a estar bajo la dirección del Estado,
y la participación responsable de todos los actores de la comunidad, o sea, todos nosotros, absolutamente todos los colombianos somos responsables de que la salud pública también funcione muy bien en Colombia. Entonces, mientras hacía la revisión bibliográfica de esta revisión, me metí a la página del Ministerio de Salud y lo primero que encontramos acerca de enfermedades cardiovasculares es esta imagen. Y se las quise traer porque me pareció muy interesante, y es que el Ministerio de Salud, para hacer un poco más asertiva la información, se basa en los planes decenales de salud para conseguir estas imágenes o estos esquemas. Entonces, para el 2010, las primeras causas de mortalidad en Colombia, la primera de ellas fue la enfermedad isquémica cardíaca. La tercera, los accidentes cerebrovasculares. Octava y novena, diabetes y las enfermedades hipertensivas. Pero entonces yo les hago esta pregunta, ¿en serio nos vamos a quedar todavía 10 años atrás? O sea, la información que tiene acceso a los colombianos solamente está desactualizada 10 años nomás. ¿Sí? Entonces, para mí me parece una cifra demasiado alarmante que hace 10 años seguramente no han cambiado mucho las principales 10 causas, pero es importante que tanto el Ministerio de Salud como nosotros seamos los responsables de este sistema, como decían las leyes. Entonces es importante que a la gente se le informe adecuadamente cómo estamos en salud. Entonces, para ello utilizamos distintos instrumentos, como el primero que les mencioné, que es el Plan Decenal de Salud, y entre ellos está el ASIS. El ASIS, como sus siglas lo mencionan, significa el análisis de situación en salud. Y son todos esos procesos analíticos que nos permiten tanto caracterizar como medir y explicar el estado de salud de la población en el territorio colombiano. Para esto, llegamos a identificar desafíos y retos en salud, todo siempre y cuando sea dentro del marco de los determinantes sociales. Entonces, el último que podemos encontrar disponible es el del 2019. Y les traje otro esquema chiquito que sintetiza qué es el ASIS. Entonces, no se nos puede olvidar que es un proceso analítico y sintético que utiliza tres cosas principales: caracterizar, medir y explicar los procesos de salud y enfermedad, todo tenido en cuenta dentro del marco de los determinantes sociales. Y esto nos va a permitir identificar, priorizar y evaluar las necesidades y problemas sanitarios en nuestro territorio colombiano. Y como les decía la encargada de la charla de hoy, esa es la primera palabra que vamos a tener en cuenta para la asistencia, para que la tengan en cuenta, es epidemiología, para que no se les olvide y la tengan en cuenta. Y basándome en el ASIS del 2019, les traje unas gráficas que es importante que analicemos. Entonces, ¿qué hemos evidenciado hasta el 2019 en términos de morbilidad? Esta tabla lo que nos menciona es la morbilidad según una agrupación de distintas causas. Como lo pueden ver, es desde el 2009 al 2018. Y entonces, si se pueden dar cuenta, en azulito tenemos las enfermedades no transmisibles. Dentro de esta categoría van a entrar obviamente las enfermedades cardiovasculares. Si se dan cuenta, hay un promedio desde el 2009 al 2018 que cerca, dentro de un 60 a un 70%, estas enfermedades tienen una alta carga de morbilidad, por encima de condiciones transmisibles y nutricionales, por encima de lesiones, condiciones materno-perinatales o signos y síntomas mal definidos. Esta otra que les quise traer acá, que me parece muy importante, es la prevalencia de hipertensión arterial ajustada para la edad, tanto en regímenes contributivo como subsidiado. Entonces, en el eje X tenemos los años y en el eje Y vamos a tener la prevalencia en puntos porcentuales. El color rojo va a estar delimitando el régimen contributivo y el gris el régimen subsidiado. Entonces, si se pueden dar cuenta, lo primero que podemos interpretar que la prevalencia para hipertensión arterial del 2014 al 2018 para el régimen contributivo, por ejemplo, para el 2018 es 10.1, mientras que para el régimen subsidiado es 6.5. Entonces, yo quisiera invitar a alguna de las personas que esté en la charla o el que quiera, si quiere por el chat, si está de acuerdo con estas cifras o no, si le parecen realmente relevantes o podemos sacar más conclusiones a partir de una sola gráfica. Entonces, el que quiera, bien pueda, o por el chat, no pasa nada. Si está de acuerdo o no está de acuerdo, cree que la cifra pueda ser mayor o menor o que pueda estar falseada por alguna razón. Pues no sé, en mi opinión, yo creo que en el régimen subsidiado la prevalencia de hipertensión podría ser un poco mayor, pues teniendo en cuenta qué estilos de vida podrían tener las personas pertenecientes al régimen subsidiado. Generalmente van a ser personas de bajos recursos, entonces tendría que tenerse en cuenta cuáles son los estilos de vida, si tienen un estilo de vida mayoritariamente sedentario, si tienen una dieta no como adecuada y eso podría afectar la prevalencia en comparación a los que estén en régimen contributivo, me parece. Exacto, Karen, muy bien.
a ese punto al que quería llegar, y me parece muy valioso que hayas hecho esa apreciación, Karen, porque si nos damos cuenta, es muy fácil entrar a la página del ministerio, buscar el ASIS, buscar las tablas y tratar de interpretarlas, y lo primero que hacemos es darnos cuenta que hay una prevalencia mucho más alta en el régimen contributivo y en el subsidiado no. ¿Sí? O sea, cualquier persona que no conozca el contexto sociocultural de nuestro país va a decir, oiga, claramente en el régimen contributivo vamos a tener más prevalencia porque pues no lo dicen las estadísticas. Pero como muy bien dijo Karen, ¿sí? Hay ciertos determinantes en salud, ¿sí? Que nosotros conocemos ya que es nuestro territorio, ¿sí? Que seguramente no van a estar plasmados adecuadamente en estas gráficas. Entonces, ese es el primer mensaje que yo quisiera que ustedes se llevaran. No por más que el ASIS de cada año o los planes decenales de salud nos digan ciertas estadísticas significativas, signifiquen que sean verdaderas, ¿sí? Hay muchos problemas que nosotros no conocemos detrás de todos estos procesos metodológicos para conseguir estas estadísticas que nos pueden llegar a falsear la información. Entonces, por eso también les quise traer esta otra. En términos de morbilidad, ¿qué prevalencia de diabetes mellitus tenemos según el sexo y según el régimen? Entonces, si se pueden dar cuenta, ¿sí? Hay una mayor prevalencia de diabetes mellitus, más en el contributivo que en el subsidiado, igual que en términos de la hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, así como nos decía Karen, seguramente hay muchas personas que tienen ciertos estilos de vida que favorecen o predisponen la aparición de ciertas enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? Y hay otra cosa que quisiera traerles a colación, y es que, como bien decía la ley, nosotros somos los actores más importantes para desarrollar todos estos procesos porque es nuestra responsabilidad, ¿sí? Y hay otras personas que no son seguramente encargadas o no son actores principales en materia de salud, que se van a encargar de hacer las leyes, de financiar los proyectos, las rutas o los protocolos para intervenir ciertas enfermedades. Entonces, solo para darles un dato y que se hagan una idea, para el 2020, las UPC, que son las unidades per cápita, o unidades, sí, las unidades per cápita, que destina el gobierno según el régimen contributivo subsidiado varían mucho entre sí. Por ejemplo, para el 2020, el régimen contributivo tenía una unidad de pago por capitación de 892.000 pesos, más o menos redondeado, ¿sí? O sea, por cada persona del régimen contributivo, el Estado le daba a la EPS 892.000 pesos, ¿sí? Mientras que para el régimen subsidiado les daba 829.000 pesos. Eso en términos de días, más o menos para el régimen contributivo, diariamente el Estado le daba 2.400 pesos y para el régimen subsidiado 2.300. Todo esto, la EPS tiene que hacer un montón de maromas, por decirlo así, para muchos tipos de intervenciones, para medicamentos, para programas de atención y prevención, ¿sí? Y seguramente, pues, hace más o menos unos 10, 20 años la tendencia ha sido a que, pues, obviamente el régimen contributivo tenga una financiación mucho más alta. Entonces, estas gráficas, no solamente por lo que nos aportaba Karen, tiene un impacto meramente en el análisis que debemos hacer, ¿sí? Porque seguramente personas que se dediquen a establecer la financiación para cada año, pues van a ver estas gráficas y van a decir, oiga, para el régimen contributivo tenemos demasiada prevalencia de hipertensión, demasiada prevalencia de diabetes, entonces al contributivo toca invertirle más dinero, ¿sí? Y seguramente la realidad no es esa, ¿sí? Seguramente tenemos un grado de subdiagnóstico demasiado alto, tanto en los regímenes subsidiados, más que en el contributivo, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos al momento de interpretar estas tablas. Hablando un poquito de mortalidad, ¿qué tenemos? Entonces les traje esta gráfica que va del año 2005 al 2017 y son el grado de mortalidad y años de vida potencialmente perdidos según grandes causas. Entonces, dentro de las grandes causas no se les puede olvidar que están las enfermedades cardiovasculares, pero acá también quisieron catalogarlo en el color verde como enfermedades del sistema circulatorio. Entonces, si se pueden dar cuenta, miren que más o menos cerca de 160 a 180 personas por cada 100.000 habitantes sufren enfermedades del sistema circulatorio. Se mantiene durante el tiempo. Por más que cada año nos demos cuenta que son las enfermedades más prevalentes, no logramos disminuirlo. Es muy difícil, ¿sí? Entonces, es muy importante darnos cuenta que estas enfermedades cardiovasculares tienen una alta carga tanto de morbilidad como de mortalidad. Les traje la misma tabla, pero solamente para hombres. Entonces, si se pueden dar cuenta, más o menos en un rango entre 150 a 200 hombres por cada 100.000 habitantes, siempre la primera causa de mortalidad o años de vida perdido va a ser las enfermedades del sistema circulatorio, como por encima de otras cosas, como neoplasias, causas externas que principalmente son las lesiones o accidentes de tránsito, o las enfermedades transmisibles. Miren que para mujeres pasa lo mismo, ¿sí? Más o menos un rango entre 140 a 160 mujeres por cada 100.000
mujeres o habitantes, siempre la primera enfermedad que van a tener ellas en términos de mortalidad son las enfermedades del sistema circulatorio, por encima de otras cosas como neoplasias, enfermedades transmisibles o causas externas. Y finalmente, un resumen de ambos, mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en hombres o en mujeres, si se pueden dar cuenta, acá ya las están mostrando todas las enfermedades cardiovasculares y la que puntúa en ambos sexos son las enfermedades isquémicas del corazón. Y en orden le siguen las enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades hipertensivas, pero la que más carga tiene de mortalidad son las enfermedades isquémicas del corazón. Entonces, muchos se preguntarán, bueno, y a partir de la CIS o el Plan Decenal de Salud, ¿cómo hace el gobierno para determinar cuáles son prioridad o no? ¿Sí? Entonces, lo que hace el Ministerio de Salud a partir de estos indicadores es, a lo largo de los años, darse cuenta cuál es el más prevalente o el de mayor impacto en mortalidad para poder realizar distintos métodos que nos ayuden a disminuir esas cifras. Entonces, en Colombia hemos analizado 10 indicadores para los 32 departamentos agrupados en distintos grupos grandes, que son las condiciones materno-perinatales, las enfermedades transmisibles, las enfermedades no transmisibles y las lesiones. Entonces los traje aquí, son estos 10, como los pueden ver, tasa de mortalidad infantil, porcentaje de nacidos vivos, razón de mortalidad materna, la tasa ajustada de mortalidad para enfermedades transmisibles y para el VIH-Sida, la tasa de mortalidad relacionada a la infección respiratoria aguda en menores de 5 años, porcentaje de desnutrición, la que más nos importa, la tasa ajustada de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón, la tasa ajustada de mortalidad por accidentes de tránsito o la ajustada de mortalidad por lesiones autoinfligidas. Entonces, a partir de esta lista o estos 10 indicadores, se hace un proceso que se llama semaforización de prioridades en salud. Y es como un semáforo común y corriente. Tenemos rojo, amarillo y verde. Entonces, por ejemplo, yo ahorita les voy a mostrar el gráfico para que me entiendan mejor, pero entonces vamos a coger solo el indicador número 8, ¿sí? Entonces se van a dar cuenta si, por ejemplo, en Bogotá, bueno, hacen un promedio de cómo estamos en términos de tasa ajustada de mortalidad para enfermedades isquémicas del corazón y se hace un promedio nacional. Entonces, un ejemplo, digamos que el promedio nacional está en 8 puntos porcentuales, ¿sí? En dado caso que yo esté menor a 8, que es mi ejemplo, que mi promedio del indicador nacional es 8, si yo estoy por debajo de esos 8 puntos porcentuales, voy a catalogarlo en mi semaforización como verde, ¿sí? Que he hecho todo muy bien para que se mantenga por debajo del promedio nacional. Si es similar, más o menos entre 6, 9, por decirlo así, va a ser muy similar y va a estar en amarillo, ¿sí? Mientras que si mi indicador porcentual está por encima de 8, me va a hablar mucho de que estoy por encima del promedio de mi país y tengo o sea, la prioridad más alta en estos casos o en estas regiones para realizar mis intervenciones. Entonces aquí les traje el de la CIS del 2019. Acá van a estar la lista de los 10 indicadores y la lista de los 32 departamentos de Colombia. Y en esta última fila de acá vamos a tener el promedio nacional. ¿Sí? Entonces, como se pueden dar cuenta, la tasa ajustada de mortalidad para enfermedades isquémicas del corazón es de 80.07. ¿Sí? Y acá va a estar el grado de semaforización. Entonces, por ejemplo, miren regiones como Atlántico, como Caldas, como Huila, como el Meta, como Quindío, como Sucre, como Tolima, son regiones que están priorizadas en este momento para este indicador. Están por encima de 80.07 puntos porcentuales. Entonces, miren, regiones como Sucre, 108%, regiones como Meta, 108.7%. Están muy por encima del indicador nacional. Pero si se pueden dar cuenta, comparándolos con otros promedios de otros indicadores, la tasa ajustada de mortalidad para enfermedades isquémicas del corazón es la más alta, miren, son 80, a comparación, por ejemplo, la tasa de mortalidad de menores de un año, 10%, tasa de mortalidad de menores de 5 años por infección respiratoria aguda, 14%. Son enfermedades y son indicadores importantes en salud, pero quiero que se lleven a la casa y esta noche que piensen qué tan grave y qué tan importante es que este número sea tan alto. ¿Sí? Entonces aquí también quisiera que analizaran otra cosa, y es que, por ejemplo, regiones como Amazonía, Quindío, Vaupés, Bichada, están en verde. ¿Ustedes qué creen? ¿Otra persona, o si quieres, Karen, otra persona considera que esto es cierto, considera que no es cierto, tal vez el número sea mucho más alto?
Bueno, listo. Pues, ay, Dale, dale, José. Sigue. pues pensaría que sería mucho más alto, pero se podría ver como un subregistro, pues a un subregistro de pues de las cifras, debido a que a veces como que o la gente no acude a los servicios de salud o no se tienen como el registro, valga la redundancia, de toda de la tasa de mortalidad en este caso, en esas regiones del país. Exacto, José, muy bien. Muchas gracias por tu participación. Y es cierto lo que dice José, hay muchas cosas que incluso para esta semaforización nos van a impedir llegar a un análisis adecuado. ¿Sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que regiones como estas, Amazonía, Quindío, Vaupés, Bichada, son regiones que principalmente se caracterizan por un extenso territorio y una baja densidad poblacional. ¿Sí? Y como todos sabemos, el acceso a muchas partes de este territorio es muy difícil. ¿Sí? Entonces imagínense que para hacer estos valores o estas estadísticas cada año también debemos invertir no solo en dinero, sino en tiempo, en personal, en equipos y en personal entrenado sobre todo. Pero sí, como se pudieron dar cuenta, la financiación, por ejemplo, para el régimen subsidiado no es tan alta como para el régimen contributivo y es mucho más caro llegar a tener una estadística mucho más confiable y mucho más real en este territorio, pues nunca vamos a saber una cifra real, ¿sí? Puede que sea muy cierto, pero sabemos nosotros que hay muchas barreras y muchas dificultades de acceso a estos territorios que seguramente no nos den una cifra muy alta. Sería maravilloso que todos estén en verde, ¿sí? Pero hay que también tener en cuenta, ¿sí? Y empaparse un poquito de cómo es el territorio colombiano para darse cuenta y llegar a una interpretación adecuada de pues, todas estas gráficas. Y para todos, esta es la otra parte de la asistencia, la imagen. Listo. Y bueno, para finalizar, les traje algo muy bonito que es nuestro deber como médicos. Durante mis primeros semestres de medicina, y creo que a todos nos ha pasado, independientemente del nivel de formación donde estemos, siempre nos han hablado de lo importante que es el tema de promoción y prevención en salud, ¿sí? Entonces, el año pasado, la OMS, acompañada de muchas organizaciones, sacaron este protocolo técnico que se llama HEART, ¿sí? Y está dirigido principalmente a cualquier médico de cualquier área, de cualquier especialidad, principalmente los de prevención y promoción en salud, para que logren hacer un adecuado impacto en la prevención y salud, obviamente, de todos esos estilos de vida que debemos fortalecer, principalmente los saludables, en estos pacientes que sufren de enfermedades cardiovasculares. Perdón. Entonces, cada letra tiene un significado. La H va a ser todos esos hábitos y estilos de vida saludables que debemos asesorar a los pacientes. La E es a partir de la evidencia científica qué recomendaciones hemos conseguido. La A es a partir del acceso de medicamentos y tecnologías esenciales. Obviamente todo esto para generar un modelo de atención mucho más íntegro. La R va a ser el impacto del riesgo cardiovascular que tenemos en cada paciente, que logremos estratificar ese riesgo y que logremos hacerlo de una forma individualizada. La T va a ser el trabajo en equipo multidisciplinar. Acordémonos que nosotros no somos los únicos encargados de trabajar en la prevención y promoción de estas enfermedades, sino que tenemos un equipo demasiado valioso y demasiado amplio, como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, etcétera, etcétera, que nos pueden aportar muchas cosas importantes. Y finalmente, el sistema de monitoreo. Entonces, como se pueden dar cuenta, cualquier cosa, tanto en la medicina como en cualquier carrera, siempre tiene una forma de medición y me parece muy chévere que lo pongan también en este protocolo técnico. Entonces, como ya todos sabemos, uno de los pilares más importantes en la prevención y promoción es la alimentación saludable. No voy a ahondar tanto en ellos, voy a decir ciertos ítems importantes y es que este protocolo técnico nos habla mucho de una variedad de alimentos, menciona que al menos debemos consumir cerca de 400 gramos, en realidad son 5 porciones de verduras y frutas al día. Debemos tratar de consumir menos de 5 gramos de sal, o sea, menos de una cucharadita o una cucharada de sal. Debemos reducir nuestra ingesta diaria de grasas cerca de menos del 30% y una ingesta total diaria de azúcar menos del 10%. Entonces aquí les traje más o menos unas imágenes, perdónenme que sea tan densa la información, de cómo funciona este protocolo técnico. Entonces, como se pueden dar cuenta, para cada recomendación, en este momento es el de alimentación saludable, nos va a hablar de 5 A's, ¿sí? Averiguar, asesorar, apreciar, ayudar, y la última va a ser arreglar, ¿sí? Entonces, la primera de ellas es averiguar. Entonces, siempre, esto yo sé que a veces por el tema del tiempo y eso no se puede hacer muy bien, ¿sí? Pero sería ideal que nosotros tratemos de averiguar de nuestros pacientes, oiga, usted,
cuántas porciones de fruta y cuántas porciones de verdura consume diariamente, ¿sí? El siguiente ítem que es de asesorar, ¿sí? Explicarles los beneficios, los innumerables beneficios que tienen consumir esta cantidad de porciones de frutas o verduras y cómo podemos cambiar poco a poco en la dieta ciertos alimentos nocivos para la salud por algunos que sean mucho más beneficiosos. La tercera A va a ser de apreciar, ¿sí? Y acá hay una parte en la que yo no estoy muy de acuerdo y quiero contárselas, y es como si se pueden dar cuenta, hacen dos preguntas importantes. La primera de ellas es que si está dispuesto a hacer algunos cambios en su alimentación buscando incluir pues estos alimentos saludables. Y la segunda es que si él piensa que los va a lograr conseguir, ¿sí? Entonces acá hacen un algoritmo chiquito de que si responde la primera sí, la segunda sí, o no está seguro o no, ¿sí? Con esto, según este protocolo técnico, dice que aquellas personas que no están en el sombreado sugieren que el paciente, tanto como el paciente como yo, no podemos avanzar al siguiente paso, ¿sí? Y yo no estoy muy de acuerdo porque se limita a hacer un documento técnico que me dice, oiga, si mi paciente, por ejemplo, me dijo sí, no, quiere decir que entonces no puedo seguir, o si me dijo no estoy seguro y no, tampoco puedo seguir, y la verdad es que yo no estoy muy de acuerdo. Me parece muy chévere el documento, ¿sí? Pero el paso más importante es el siguiente y es la A de ayudar, ¿sí? Por más que aquí me digan que seguramente mi paciente no está listo o no está preparado, yo creo que uno siempre debe continuar con el siguiente paso, que es ayudar, ¿sí? Y es establecer un plan, ¿sí? Dentro del tiempo que logremos administrar en la cita, en la consulta, en lo que sea, ¿sí? Tratar de establecer un plan con ciertas metas poco a poco y diseñar un plan para que mi paciente logre incluir estos alimentos dentro de su estilo de vida, ¿sí? Tratar de eliminar y que él obviamente identifique los que son nocivos para su salud. Y finalmente, la última es la de arreglar. Entonces, seguramente nos va a llegar nuestro paciente nuevamente a otras citas de control, nos va a decir como, vea, doctor, yo no pude, lo intenté, o sinceramente, vea, a mí no me alcanza el bolsillo porque sabemos que tener unos estilos de vida saludables y conseguir comida sana como frutas y verduras a las porciones que nos menciona este comité y a las porciones que sabemos que nosotros nos van a ayudar mucho a impactar en estas enfermedades es muy costoso y seguramente el común denominador de nuestra población colombiana no lo va a lograr, ¿sí? Entonces, para eso existen distintos programas en las EPS, ¿sí? O distintos programas tanto en las comunidades que nos van a ayudar a conseguir estos planes. Por eso uno no solamente puede ser el médico el encargado de la promoción y prevención. Entonces, en cualquier momento podemos remitirlos a programas como el dietista, la nutricionista, el deportólogo. En dado caso que se requiera un acompañamiento psicológico, lo podemos hacer. ¿Sí? Y hay muchas organizaciones que se encargan de solamente prevención y promoción a los cuales podemos remitirlos y así impactar en esos determinantes sociales que sabemos que nos impiden llegar a las cosas que quisiéramos lograr con estos pacientes. La siguiente de ellas, de las más importantes también, es la actividad física. Entonces, esto para que todos nos preocupemos y más nosotros que a veces muchas veces no tenemos tiempo de realizar una actividad física dirigida y bien hecha, y es que el sedentarismo es uno de los factores de riesgo de muerte prematura. Cerca del 20 al 30%, tenemos cerca del 20 al 30% de probabilidad de morir prematuramente si somos sedentarios. Entonces, ¿qué nos dice este protocolo y qué nos ha mostrado la evidencia? Es que realizar una actividad física moderada de al menos 150 minutos por minuto nos va a impactar positivamente. Igualmente es una actividad vigorosa de 75 minutos a la semana y realizar fortalecimiento muscular más de 2 días a la semana. Sabemos que explicarle esto a nuestros pacientes no es nada sencillo y se demora uno mucho, ¿sí? O sea, una sola consulta muy bien hecha de promoción y prevención toma mucho tiempo, ¿sí? Entonces acá están otra vez las 5 A's de averiguar, oiga, usted cada cuánto hace ejercicio, qué tipo de actividad física realiza. Podemos asesorarlos, incluso enseñándoles que las actividades cotidianas cuentan como actividad física. El hecho de salir a caminar, a hacer vueltas, a mercar, hacer tareas de jardinería, hacer labores domésticas, cuentan como ejercicio. Entonces, debemos adaptar esa actividad física dirigida que queremos lograr nosotros con la actividad física cotidiana que hacen nuestros pacientes. Debemos apreciar si mi paciente está, pues según las preguntas que nos dicen acá, si está listo para comenzar a ser mucho más activo físicamente y si se cree capaz de lograr esto. Pues como ya les mencioné, yo estoy muy en desacuerdo de esta parte porque me dice lo mismo. Si mi paciente ya está en el área asombrada, significa que él no está dispuesto y que yo no puedo continuar y la verdad es que no. O sea, nuestra labor es siempre tratar de insistir, identificar pues todas esas barreras y esos obstáculos que no le permiten a mi paciente lograr esa actividad física recomendada.
Acá nuevamente hablan de cómo ayudar a mi paciente a vencer esas barreras e incluso si necesitamos una asesoración especializada con otros tipos de carreras. El siguiente pilar importante es el cese del tabaquismo. ¿Sí? Se sabe que el tabaco mata al 50% de sus usuarios. ¿Sí? Y aproximadamente cada año mueren 6 millones de personas debido al consumo de tabaco. El 10% de estas 6 millones de muertes es únicamente por el tabaquismo pasivo. Entonces, lo más importante que debemos decirle a nuestros pacientes es que podemos llegar a tener 3 beneficios importantes por el cese del tabaquismo. El primero es en la salud. Podemos disminuir síntomas o patologías, por ejemplo, la disnea, un infarto de miocardio, impotencia sexual, infertilidad, parto prematuro, aborto espontáneo, pérdida de la función renal o cualquier tipo de cáncer que se le pueda ocurrir a uno, porque todos tienen relación con el tabaco. Lo otro que nos mencionaba este comité técnico es que podemos llegar a lograr un ahorro significativo siempre y cuando se lo expliquemos al paciente. ¿Cómo lo calculan? Es el número de paquetes de cigarrillo que fuma una persona por año, el número de años fumados por el precio promedio de un paquete de cigarrillos. Eso nos daría a la fecha de hoy más o menos cuánto dinero hemos gastado en paquetes de cigarrillo, ¿sí? ¿Cuánto dinero podríamos haber ahorrado? Sí, seguramente muchos de los que están acá conocen a alguien que fuma o han fumado, ¿sí? Y pueden hacer ese cálculo en promedio. Y eso es algo que me parecía muy, muy interesante y es que, sinceramente, no es significativo. Yo no sé qué les parezca a ustedes, ¿sí? Porque un cigarrillo al día, 2, 3, 6 cigarrillos al día, un paquete, 2 paquetes, para el momento, o sea, para ver el dinero que yo estoy gastando en este momento, seguramente no va a ser significativo, ¿sí? Entonces, esto, explicárselo a los pacientes en un contexto cultural como el nuestro, no es tan fácil, pero si logramos identificar un paciente que le importe ahorrar, que le importe mucho el manejo adecuado del dinero, pues puede ser una buena forma de decirle, oiga, es importante que deje de fumar. Y finalmente tenemos otro beneficio a nivel social y es que el cese del tabaquismo está asociado a grandes beneficios sociales y productivos en el entorno, ya sea en la familia, amigos, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto nos va a ayudar mucho a consolidar y a fomentar todos esos hábitos de vida saludables que queremos lograr. Entonces, como les decía, estas son otra vez las tablitas del comité que nos decía. Debemos averiguar, oiga, usted qué productos del tabaco consume, cómo los consume, cada cuánto fuma, con quién fuma, en qué sitios fuma. ¿Sí? Debemos asesorarlo, obviamente explicándole las malas consecuencias que puede acarrear su salud y su vida, y en las áreas de su vida, en su familia, en su pareja, en sus amigos, por fumar. Debemos apreciar las mismas preguntas que yo les digo que estoy un poquito en desacuerdo, que si está interesado en dejar de fumar y que si cree que tendría éxito. Entonces acá en la A de ayudarnos mencionan unas siglas, que son las siglas STAR, que a partir de ellas podemos empezar a hacer un plan, ¿sí? Como de primerazo, por decirlo así. Entonces la S es de señalar una fecha para dejar de fumar. Aquí mencionan que en un plazo de 2 semanas. Sí, seguramente una persona que esté aquí en la revisión, que haya fumado, que conozca a alguien que fume, 2 semanas es muy difícil, y más si lleva fumando mucho tiempo. ¿Sí? Entonces es tratar de fijar entre el paciente y entre el médico una fecha probable para dejar de fumar, para intentarlo. La T es de transmitir a la familia y amigos la decisión de dejar de fumar y pedir su apoyo. Yo creo que a todos nos ha pasado que cualquier cosa que querramos mejorar en nuestra vida, no hay cosa más bonita y más hermosa que uno pueda contar con el apoyo de sus amigos, de su familia, de sus papás, de su pareja, del que sea, para lograr esas metas que uno quiere. Y más si cuenta con el apoyo de esas personas. La A es de anticipar los desafíos que surjan al intentar de fumar, ¿sí? Entonces, para eso debemos remitirnos a la parte de averiguar. Oiga, ¿usted cada cuánto fuma? ¿Con quién fuma? ¿En dónde fuma? ¿Sí? Porque si aparte de eso estamos tratando de dejar de fumar, ¿sí? Si sabemos que mi paciente, su entorno, su trabajo, lo que sea, siempre lo va a estar llevando a un sitio donde va a estar en riesgo de fumar, ¿sí? Con sus amigos, en sus momentos de ocio, en cualquier momento que sepamos que es como un factor de riesgo para que fumen, pues no nos va a servir mucho. Entonces debemos ser muy conscientes y muy respetuosos al decirle al paciente como, oiga, es importante que usted identifique esos momentos o esos lugares que usted tiene riesgo de perder lo que ha ganado, ¿sí? Y finalmente, pues retirar todos esos productos de tabaco del entorno personal y social. Finalmente, la parte de arreglar ya es cuando necesitamos un asesoramiento mucho más personalizado o mucho más especializado. Otro que nos hablan muy importante es el consumo nocivo del alcohol. Este es mucho más largo, pero quisiera solamente hablar un poquito brevemente de esto, y es que ya sabemos que el consumo nocivo del alcohol
causa consecuencias perjudiciales para la salud, tanto de tipo social para el bebedor como de tipo personal, ¿sí? Entonces, las personas que lo rodean y la sociedad en general van a identificar patrones de consumos asociados a un mayor riesgo. Y pues entre más patrones nocivos de consumo de alcohol tengamos, pues mayores efectos adversos en materia de salud vamos a tener. Entonces, aquí el documento nos menciona lo mismo, ¿sí? Averiguar, oiga, usted, ¿cada cuánto consume alcohol? ¿Cuánto es la cantidad que consume? ¿Qué tipo de alcohol consume? En la parte de asesorar, lo de siempre, explicar al paciente o sea, todos los beneficios de dejar de consumir nocivamente el alcohol, o sea, hasta llegar a la embriaguez, y todos los beneficios a los cuales puede llegar a adquirir en su salud. El apreciar si mi paciente está dispuesto o no, y siempre le ayudaría a arreglar, como ya los hemos hablado en los otros. Y bueno, muchachos, finalmente, para llevar a la casa, quiero que sean muy conscientes de todo lo que hemos hablado en esta charla. Sé que es una charla muy cortica y muy directa de punticos claves que quise traerles. Y creo que el primer mensaje de ellos es que sean muy conscientes de las estadísticas que uno ve. No sé si les pasó ahorita con la pandemia que, o sea, a la mano teníamos todas las estadísticas en vivo y en directo, 24/7, en las noticias, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todo lado, teníamos las estadísticas perfectas del COVID, ¿sí? En vivo y en directo, las vacunas, todo, ¿sí? Y se nos hacía un poquito más familiar, ¿sí? Más del día a día. Pero entonces, ¿qué pasa muchas veces con estas estadísticas? Seguramente al principio a muchos les causó tristeza, miedo o les dio igual, por decirlo así, la cantidad de muertos, la cantidad de contagiados, cómo estaban muchos países en el mundo. Y el primer mensaje que yo quisiera decirles es esto: muchas veces con las estadísticas perdemos las empatías, o sea, perdemos la empatía con la gente, ¿sí? Y la empatía de sufrir una enfermedad, de sufrir una muerte de un familiar, ¿sí? Precisamente porque son números y seguramente porque no lo hemos vivido de forma personal. Entonces, no dejemos que estas estadísticas sean simples estadísticas. Hagámoslo personal. Nosotros tenemos una función muy importante como médicos. Seguramente vamos a encontrar muchas dificultades en nuestro trabajo, en el sistema de salud, como en todo lado, ¿sí? Pero no dejemos que las simples estadísticas sean eso, sean solo números que nos informen de cosas y ya. Muchas de estas cosas, hasta cuando se vuelven personal, cuando le pasa a alguien de su familia, cuando le pasa a alguien de su círculo social, ahí sí empiezan a importar. Entonces, no dejemos que estas cosas que conocemos y que conocemos durante mucho tiempo nos vayan a afectar en nuestra vida tanto personal como laboral. Y ya, eso sería todo, muchachos. Muchas gracias por haber asistido a esta revisión. También darle las gracias al doctor Carlos Durán por estar aquí presente. No sé si quiera decir algunas palabras, alguna cosita. Daniel, muchas gracias. Me parece muy buena la presentación. Creo que hemos abordado el tema y me gustó cómo lo abordaste de la manera tan crítica. Solamente como algunos comentarios de lo que fuiste hablando, si quieres puedes dejarla ahí. Con respecto a la primera parte, cuando mostrabas estas estadísticas tan antiguas, es algo que está ocurriendo mucho en nuestro país y si uno mira las gráficas de la CIS que pusiste, uno ve que la CIS todo está a 2019, a 2017, de hecho está, mira, ese es a 2018, que esta es, digamos, uno dice, este es la CIS del 2019 y está ya trazado un año. Uno sabe que la CIS pues se demora y usualmente, digamos, el del 2020 saldrá más o menos en mayo, porque tienen que hacer el informe y el análisis y todo esto, pero, digamos, estas son estadísticas que deberían ser más del día a día o en tiempo real como ocurre con el COVID. Y especialmente, digamos, sí son importantes para nosotros, pero especialmente son importantes para los tomadores de decisiones, y tú lo mencionabas más adelante. Entonces, si uno tiene la estadística mal, si uno tiene la estadística retrasada, que es peor tenerla mal que retrasada, pues los que toman decisiones basándose en malas cosas o en malas, digamos, malas situaciones. Imagínense ustedes que uno no tuviera las estadísticas día a día del COVID, de lo que está pasando, cómo alguien decide si nos vamos a aislamiento, si no nos vamos a aislamiento, si se abren UCIs, si no se abren UCIs. Eso sería como un despelote y la cantidad de gente muriéndose sería mucho más. Y eso es lo que ocurre en la actualidad con toda esta parte en la que no tenemos las estadísticas y las decisiones se toman a la ligera sin tener
digamos, unos indicadores confiables para intervenir. Entonces, si estamos interviniendo un indicador que ya está supuestamente bien, pero el bien es porque hay un subregistro, no se están haciendo bien las cosas, pues uno, vemos que ahí no está confiando mucho en esa información. Entonces, esa parte también es importante. Y yo creo que el mensaje general es que, bueno, creo que el tema principal de este grupo de medicina cardiovascular, las enfermedades cardiovasculares son las que están matando a más personas en el mundo y en Colombia. Y eso es algo que uno ve que ha venido aumentando y que no cesa, y a medida que esta pandemia de la obesidad, no del COVID, sino la pandemia de la obesidad, sigue aumentando y siguen aumentando todos los riesgos, digamos, alrededor de esta parte cardiovascular. Y yo creo que también este trabajo en casa va a aumentar la cantidad, o va a disminuir, perdón, la cantidad de actividad física que hacen las personas, la cantidad de obesidad. Uno ve que la gente en general en casa ha subido de peso, aunque no he visto como estudios que hayan revisado eso, que sería hasta un estudio interesante. Entonces, es una cantidad de factores que hay que intervenir y que uno ve que estamos todavía quedados en eso. Como que a la gente se le da la responsabilidad, pero la gente no ha entendido como cuál es el problema de esto. Y yo creo que ahí hay que hacer una, digamos, cantidad de variables alrededor. Hay mucha gente que propone, digamos, alrededor del seguro, alrededor del aseguramiento, de la EPS. Entonces, que digan, no, si tú eres obeso, si tú no haces actividad física, si tú fumas, te vamos a aumentar un 20 o un 30% del costo de tu EPS mensual. Porque es que tú tienes una cantidad de riesgos modificables que no estás queriendo modificar. Pero si ya ingresaste a un programa y empezaste a bajar de peso, dejaste de fumar, o por lo menos estás en esa búsqueda de ayuda, ese es un estímulo que empieza a disminuir. Tú en un momento lo decías de la parte del cigarrillo. La gente cuando le empiezan a tocar el bolsillo es una forma en la que empieza a reaccionar y se han visto en estudios que empiezan a tener esa presión de tener una buena salud porque les están tocando la inmediatez. Cuando te dicen como, oye, empieza a comer mejor, empieza a hacer ejercicio porque en 30 años no vas a tener un infarto, la gente no comprende eso, no comprende que eso es un riesgo que en tanto tiempo me va a llevar a un infarto, porque primero es un riesgo, digamos, que la gente no entiende, que le dicen, no, usted tiene un 5 o un 10% de probabilidades de morirse de un infarto o algo así. Y cuando le ponen ese porcentaje, dicen, no, eso es muy bajito, a mí no me va a dar eso. Y si le dicen que es en 30 años o en 20 años, pues mucho menos. La gente no hace cosas para generar ese impacto en su estilo de vida. Y uno ve que cuando ya les dio el infarto, ahí sí empiezan a cambiar. Y muchos ni siquiera cambian después de eso. Entonces hay que mirar como esas estrategias para que la gente se empiece a enganchar con eso y empiece a cambiar sus estilos de vida. De hecho, hace poco... sí, aquí está. De febrero 28 de este año, se los voy a compartir aquí por el chat. Salió un estudio en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism que muestra que cuando se hacen intervenciones conjuntas y multifactoriales, las personas con obesidad tienden a disminuir más de peso y va muy por la línea también de lo que tú mencionabas. Y estoy de acuerdo con esa parte de Hartz en la que yo creo que sí hay que preguntarle a la gente como, oye, ¿tú crees que vas a cambiar o no crees que vas a cambiar? Y cuando le dicen a uno, creo que no voy a cambiar, pues es el que más hay que ponerle atención, al que más hay que intervenir, al que más hay que estar encima, hay que mandarlo al psicólogo, digamos. A esa terapia cognitiva conductual ha sido muy buena para los pacientes con obesidad. Y lo que miran es por qué uno está consumiendo tanto, por qué uno está consumiendo tanto alimento, por qué uno está teniendo tantos comportamientos que lo llevan a tener un aumento del riesgo cardiovascular. Y la terapia lo que lo hace a uno es entender que uno está llevando su cuerpo a un riesgo innecesario, que cambiando esos comportamientos uno puede tener una mejor calidad de vida. Entonces, digamos, eso es parte fundamental.
esa psicología y todas esas intervenciones multifactoriales. Y si ustedes recuerdan en la clase de hombre, que desde hace rato les muestro un estudio en el que así sea un costo mayor la intervención que nosotros realizamos, porque ya lo estamos mandando a un nutricionista, a un psicólogo, a un deportólogo, a un terapeuta físico en general. Eso es algo que le genera un costo al sistema, y esto es también, digamos, eso es algo que piensan los directivos de la EPS. Eso es un costo que me está generando inmediato, pero no en el ahorro a futuro. Y lo que veía ese estudio es que el ahorro a futuro es muy significativo, es el doble de lo que están gastando en ese momento. Si gastaban 2 millones de libras esterlinas por cada 100.000 habitantes, se ahorraban 5 o 4 millones de libras esterlinas por cada 100.000 habitantes. Entonces, que les quede muy esto en la mente, que en general estas son enfermedades que se pueden llegar a prevenir, y ustedes como médicos tienen que hacer esos dos abordajes: identificar esos factores de riesgo y empezar a intervenirlos. No importa en lo que ustedes después se enfoquen, me imagino que los que están acá es porque tienen ya un enfoque de pronto más clínico o de pronto más quirúrgico hacia lo cardiovascular. Entonces ahí, digamos, puede que a ustedes les llegue más ese paciente ya con la enfermedad cardiovascular y no tanto participen en la parte preventiva. Pero si están con un paciente que les llega por otra cosa y vieron que el paciente tiene obesidad, vieron que el paciente no hace actividad física, vieron que el paciente fuma, y así ustedes no sean los encargados de ese paciente, pues remítanlo a alguien que sí sea el encargado de eso para que este paciente lo empiecen a intervenir. Esto hace parte del manejo integral. Uno no tiene que saber de todo, pero uno sí tiene que identificar esas cositas y saber a quién remitirlo. Y ahí se me había ocurrido un último comentario. Creo que sería más que todo eso, y creo que uno tiene que estar también muy pendiente cuando ustedes hagan su rural o cuando ustedes estén en el lugar donde estén. Y aquí me acordé de una cosa cuando tú estabas mencionando como de las decisiones y de lo importante que es estas enfermedades cardiovasculares. Del acceso a los recursos que uno tiene, qué recursos uno tiene para saber, digamos, qué debe pedir, si son recursos como un medicamento, como un aparato. Porque me acordé que un compañero hizo rural en un pueblo relativamente cercano a Bogotá, era como unas 4 horas, 3 horas, y él no tenía un electrocardiograma. O sea, él era el único médico del centro de salud, no tenía un electrocardiograma. Cuando la principal causa de mortalidad en el país es esto. Que me digan, no, es que no tiene PCR para COVID, o que no tiene, no sé, para tomar un examen genético. Me dice, bueno, eso no es importante y uno lo puede remitir. Pero un electrocardiograma en un país donde la principal causa de mortalidad son las enfermedades cardiovasculares, pues era algo como wow, esto de verdad que... Y es pura directiva, puro que la gente se ahorra plata en unas cosas que uno en verdad no entiende. Entonces, muchas gracias, Daniel, por la presentación. En verdad me pareció muy buena y me gusta mucho como la intención de este grupo, y cuenten conmigo para lo que quieran. Doctor, muchísimas gracias, y a todos pues, los participantes que asistieron el día de hoy también muchas gracias. Yo quisiera hacerle una pregunta, doctor, ya que lo mencionó. Pues es más como curiosidad, ¿qué tan cerca en términos como de derechos humanos o de políticas públicas estamos de lograr eso? O sea, como usted tiene muchos factores de riesgo, si no hace algo para impactar en ellos positivamente, pues le podemos llegar a cobrar más. Sería Yo creo que muy lejos, o como por todas las protecciones que hay en Colombia. Creo que es muy difícil en nuestro país implementar eso, porque digamos, se impacta contra la dignidad, impacta contra el desarrollo del ser, impacta contra una cantidad de derechos fundamentales que creo que no permitirían que una ley así se implementara. Que digamos, uno dice como, pues uno sí ve que hay personas como que, es que no, la verdad, pues yo intento pensar como en argumentos en contra, pero no se traería mucho más bien que mal esta clase de políticas.
y no es que tampoco es algo que recomienden al azar, sino hay personas como con mucha mente que lo han recomendado y hay sitios donde se ha implementado y que ha mejorado mucho ese tipo de políticas. La otra cosa es que si se llegara a implementar, pues aquí en Colombia somos muy tramposos con muchas cosas, ¿no? Entonces, también sería la gente siempre buscándole la trampa y no en verdad a mejorar por tener una mejor calidad de vida. Entonces, yo sí creo que no creo que por lo menos en el mediano o corto plazo eso cambie en nuestro país. Listo, muchísimas gracias. Con mucho gusto.